Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy les saluda la licenciada María Carrión. Vamos a abordar el tema la soberanía del pueblo. La destreza a conseguir es determinar las contradicciones del significado de soberanía del pueblo, considerando la evolución del concepto y sus cambios sustanciales. Como saberes previos, quisiera que antes de iniciar el tema respondieras lo siguiente. ¿Qué es un soberano para ti? ¿Qué significa para ti el término soberanía popular? Vamos a aclarar tus dudas en la siguiente explicación. Un soberano podríamos decir que es un rey o monarca, es decir, alguien que manda o domina sobre otros. Este concepto sobre el soberano, asociado a un rey o a un monarca, era muy común en la antigüedad. El soberano tenía el poder absoluto y era el que dominaba y decidía por otros. Con el tiempo, ustedes saben que aparece la democracia. Los reyes o monarcas igualmente van cediendo el poder a otro grupo. Entonces, si hablamos de nuestra actualidad, en la democracia, ¿quién es el soberano? Acuérdate, por favor, de cuál es el significado de la palabra democracia. Justamente, democracia significaba el poder del pueblo. Por lo tanto, en una democracia, el soberano es el pueblo. Una vez que sabemos que quién es el que domina o quién es el que tiene el poder en una democracia, pensemos entonces qué es la soberanía popular. Si tuviéramos que dar una definición, podríamos decir que la soberanía popular es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independientemente de poderes externos. Ahora piensa en algo para entender esta idea. Si viniera un poder extranjero a dominarnos y exigiera que tienes que cambiar de creencia religiosa a la fuerza, ¿lo aceptarías sin problema? ¿Por qué? Bueno, justamente eso significa soberanía popular. Cada pueblo decide cómo quiere vivir y hacer sus cosas, y eso debe respetarse. Además de que puede exigir y decidir sobre sus asuntos propios según sea su conveniencia o según sea su decisión. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que entiendas lo que es la soberanía popular. Cuando los pueblos indígenas, de los que hablábamos en los capítulos anteriores, hicieron uso de esa soberanía popular, al exigir que se cumplan sus derechos, pues estaban justamente haciendo uso de la soberanía popular. Estaban ejerciendo ese derecho. Dentro del significado de soberanía popular se habla del término autodeterminación. ¿Qué es este término? Es aquel principio referente al autogobierno del pueblo, que implica la libertad de los pueblos de decidir la forma como quieren vivir. Por tanto, crearán sus propias leyes, manejarán sus propios recursos, tomarán sus decisiones y resolverán sus problemas sin injerencia de otros estados. Es decir, sin que otros estados se inmiscuyan o se entrometan en sus decisiones. Eso significa injerencia.
En otras palabras, nosotros tenemos el derecho de autodeterminarnos. Nadie puede decirnos que debemos vivir de una manera diferente si nosotros decidimos vivir como queremos. No puede venir un poder externo, no puede venir otro estado o alguna potencia mundial a tratar de imponernos su forma de ser, su forma de vivir, su forma de hacer sus cosas o la forma en que ellos manejan, por ejemplo, su política, sus sistemas de gobierno, sus leyes. No pueden decirnos absolutamente nada. Nosotros, como pueblo soberano, tenemos que hacer uso de este principio de autodeterminación para escoger la forma que nosotros queremos para nuestra vida. Nosotros mismos decidimos nuestras leyes, nuestros principios, cómo queremos nuestro sistema de gobierno, quiénes son nuestras autoridades, y eso debemos siempre defenderlo. Vamos a pensar en algo, por ejemplo, hay pueblos no contactados en la Amazonía ecuatoriana. Unos de ellos los Tagaeri, los Taromenane. Ellos decidieron vivir a su manera, conservando sus costumbres ancestrales, alejados de la civilización, y nadie puede negarles ese derecho de autodeterminación. Si ustedes se dan cuenta, estos pueblos aislados no pueden ser obligados a vivir de una manera diferente. Siguen siendo ecuatorianos, sin embargo, la forma en que ellos desarrollan su vida ha sido propia decisión de ellos, y nosotros no les podemos obligar a ser diferentes. Un dato importante se encuentra en nuestra Constitución y habla sobre la soberanía. Dice lo siguiente, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. En Ecuador la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. No se olviden que nosotros ejercemos también nuestra soberanía a través de representantes. Cuando elegimos a nuestras autoridades, por ejemplo al presidente de la República, a nuestros asambleístas, a nuestros alcaldes, nosotros les damos a ellos la representación para que decidan por nosotros. Eso es la democracia representativa. Sin embargo, también tenemos una forma directa de participar como ciudadanos y hacer uso de nuestro poder. Por ejemplo, cuando hacemos una consulta popular, cuando hacemos una asamblea, cuando se hace un referéndum, cuando queremos hacer una revocatoria de mandato, entre otras. En esas circunstancias el pueblo participa directamente y hace valer su voluntad. Entonces, de estas dos maneras, nosotros nos damos cuenta que aunque son diferentes, es realmente el pueblo el que decide, es realmente el pueblo el que tiene que guiar su vida y cómo hace sus cosas, sea directamente o sea a través de representantes. A continuación, se detallan las actividades que tienen que hacer tres grupos de estudiantes diferentes. Estudiantes sin necesidades especiales, estudiantes con necesidades especiales de grado 2 y estudiantes con necesidades especiales de grado 3. Si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte a través del correo institucional para poder aclarar cualquier duda que tengas. Que tengan un buen día.